Bien, Gilberto, lo primero que quiero que me comentes es cómo terminó la reforma constitucional de México referida a los derechos indígenas, y un cuadro comparativo con el diálogo de San Andrés, digamos. ¿Cómo fue ese balance? Bueno, el presidente López Obrador acaba de enviar al Congreso de la Unión una serie de propuestas de reformas constitucionales, entre las cuales, como una de las tantas, parece que son 30 en total, incluye la reforma en materia de pueblos indígenas. Esa reforma que se envió para su eventual aprobación, que me parece que va a pasar sin problema, no así otras, dice exclusivamente que se les considerará sujetos públicos, es decir, con derechos institucionales, y no como objeto de políticas institucionales. Esta es una timidísima y pues muy acotada reforma constitucional, si la comparamos con todo lo discutido durante el diálogo, la negociación y posteriormente la firma de los acuerdos de San Andrés el 16 de febrero del año 1996. Y en ella me tocó estar como asesor del EZ en un primer término y después como diputado federal, como parte de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, que trabajó durante el diálogo entre el EZLN y el gobierno mexicano, y ahí tuvimos oportunidad de discutir una reforma muy integral que tocaba no uno, sino varios artículos constitucionales y contemplaba una reforma muy integral, derechos culturales, derechos lingüísticos, derechos a la educación, derechos a la representación política, de tal manera que evidentemente y casi al final de su periodo, López Obrador opta por enviar esta tímida reforma constitucional, en parte porque las reformas que se enviaron están teñidas, por decirlo así, con el proceso electoral en puerta. Entonces no podía enfrentar a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, a un conjunto de reformas que causaran gran polémica, aunque ya están causando gran polémica. Entre ellas, pues, se evita la integralidad, complementariedad, en torno a los derechos de los pueblos indígenas desde lo que podría ser el anclaje constitucional. Los pueblos indígenas en este momento no son sujetos de derecho como el resto de los ciudadanos mexicanos. Lo son en términos de ciudadanos, pero no como entidades, como entidades de derecho colectivo. ¿Sí? Entonces, lo que la Constitución va a decir es que los pueblos indígenas son sujetos de derechos colectivos. Eso es lo que va a decir. Ujú. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Sí, pues todos los integrantes de los pueblos indígenas son ciudadanas mexicanas y están sujetos a lo que dicta la Constitución en ese sentido. En el artículo que yo acabo de leer, que escribiste en Latinoamérica sin Fronteras, vos desarrollaste el concepto de guerra contra los pueblos originarios. ¿Podrías detallar un poco? Bueno, mira, el término de guerra es algo que debe uno utilizar de manera muy responsable, no es un artilugio
ni un afán pues, propagandístico o político, sino aplica de manera muy estricta a lo que William Robinson, un colega marxista de la Universidad de California, refiere como acumulación militarizada. Y a este concepto yo le he añadido y delincuencial. Es decir, los pueblos indígenas están sujetos a un proceso de recolonización que toca su territorialidad, sus formas de organización social y sus culturas, sus lenguas, todo lo que integra la vida de los pueblos indígenas, que está basada particularmente en una territorialidad, en la gran mayoría de los casos, incluyendo los pueblos indígenas que habitan en las ciudades. En la Ciudad de México casi hay 1 millón de indígenas, ¿no? Entonces, la situación, pues, de los pueblos indígenas es de un proceso de recolonización que va acompañado, esta acumulación militarizada y delincuencial, de una guerra en varios aspectos. Primero, una estrategia de contrainsurgencia que se adoptó a partir precisamente de la rebelión de 1994 por la Secretaría de la Defensa Nacional y las otras fuerzas, la Marina, la Fuerza Aérea, para enfrentar a los subversivos. Te quiero decir que cuando era yo diputado federal y teníamos que hablar con los representantes del ejército, con oficiales de alto rango del ejército, estos nunca utilizaban el término o el nombre, digamos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos decían, ejército solo hay uno, el ejército mexicano. Y para hablar de los zapatistas decían los subversivos. Pero esto fue así, los subversivos. Entonces, como yo lo demuestro en un libro que puede bajarse libremente, que se llama Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología, yo ahí demuestro cómo los militares mexicanos en sus manuales le llaman ellos de guerra irregular, pues adoptan toda la doctrina estadounidense que va salpicada con una serie de experiencias de los franceses, tanto en Vietnam con Argelia, que va salpicada de todo lo que fue la adopción de los estadounidenses después de su derrota de Vietnam, etcétera. De esta manera, pues, la estrategia de contrainsurgencia desde 1994 no ha cesado. O sea, el ejército mexicano está en guerra contra el EZLN y esto se manifiesta no de una manera, es decir, directa, sino que ellos introducen una variante que está perfectamente bien definida en los manuales estadounidenses de contrainsurgencia, que leí varios de ellos, en donde se especifica el uso de grupos paramilitares afines al gobierno. Y en este sentido, el manual de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicano dice que no solamente como refería Mao de que había la contrainsurgencia, quería quitar el agua al pez, ¿no? Al pez insurgente, sino que, y dicen los mexicanos, meter en la pecera peces más bravos. Bien. Y estos peces más bravos, pues son los grupos paramilitares. En el caso mexicano, con lo que ha ocurrido en este proceso de recolonización, que olvidé decir que dentro de que este proceso de recolonización se lleva a cabo
por corporaciones transnacionales de todo tipo. Por ejemplo, la Coca-Cola, las cerveceras en busca del agua, ¿no? Las mineras canadienses en busca del oro, de la plata, del litio, ¿verdad? Y así sucesivamente las grandes corporaciones farmacéuticas robando los saberes de los pueblos para la fabricación de algunas medicinas. Y dentro de todo este tipo de corporaciones transnacionales, la gran mayoría, particularmente estadounidenses, está el crimen organizado. Esto es, el crimen organizado en México, como en Centroamérica y Sudamérica, se ha diversificado. Yo no sé si tú has estado en una tienda de Sambors en México, ¿verdad? Que son propiedad de Slim, el hombre más rico de México. Y Sambors es una tienda donde tiene todo, tiene una farmacia, tiene un restaurante, tiene productos para la venta, etcétera. Tiene todo, ¿no? Entonces, el narcotráfico es un Sambors, por ponerlo en una metáfora, ¿no? Mexicana, porque ahora pues se dedica a la trata de seres humanos, que incluye la prostitución, la trata de braceros, etcétera, órganos, niños, etcétera, y a la vez pues cumple una función en los territorios en donde entra como cualquier otra transnacional. Va en busca de mano de obra por un lado y por el otro lado va en busca de apoderarse de sus riquezas, la tierra, el territorio. Entonces, el crimen organizado cumple una doble función. Por un lado, como una corporación económica y por otro lado, como una corporación contrainsurgente. De tal manera que en el caso mexicano, digamos, el EZLN en concreto, pero también otros grupos armados que existen en el territorio, enfrentan, digamos, grupos paramilitares, grupos del crimen organizado y el ejército como fuerza represiva. Entonces, a todo esto yo he utilizado la metáfora, prestada, por cierto, no es una cosa mía, del yunque y el martillo, ¿no? El yunque es la fuerza armada legalmente establecida, y el martillo son los grupos paramilitares y el crimen organizado que van golpeando ahí donde se necesita a las organizaciones rebeldes, a los movimientos de contrainsurgencia. Entonces tenemos así pues centenares de dirigentes que han sido asesinados por supuestamente el crimen organizado, pero en realidad es una tarea que se lleva a cabo de carácter estructural, que obedece a este proceso de acumulación delincuencial y militarizado. Quiero decirte que, ¿por qué utilizo el término de militarización? Pues porque, para sorpresa de todos, el actual presidente, que proviene supuestamente de una izquierda institucionalizada que fue el PRD, donde yo ahí lo conocí hace muchísimos años y de la cual me salí en el 2003, después de haber sido alcalde de una delegación que se llama Tlalpan. El presidente Andrés Manuel siguió la política de sus antecesores, no obstante que dice que su gobierno es un gobierno post-neoliberal. Eso es verdaderamente una retórica que no significa nada, porque en los hechos lo que ha seguido pues es lo que llamamos en un momento dado el Plan Puebla-Panamá, que es el apoyo de los grandes megaproyectos que apoyaron pues los presidentes anteriores y que tiene que ver sobre todo con tres megaproyectos, el Tren Maya, ¿verdad? El corredor transísmico
y un proyecto que se llama Tlaxcala-Puebla, Morelos-Puebla-Tlaxcala. Entonces, que está en el centro del país. Estos 3 megaproyectos son los grandes proyectos del gobierno actual. Y durante su periodo, volviendo a las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel empezó a dar todo a los militares. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, te pongo un ejemplo. Yo soy profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A nosotros nos recortaron 75% del presupuesto, mientras a las Fuerzas Armadas se lo han duplicado o triplicado. Y no contento con favorecer a los militares con presupuestos, les ha dado lo que se llama en el ejército misiones. Y estas misiones suplantan, porque no complementan, sino suplantan los trabajos de varias secretarías. O sea, el ejército hace de todo. El ejército reparte las tarjetas de bienestar o las tarjetas individualizadas del clientelismo gubernamental, ¿verdad? Para jóvenes, para sembrando vida, que nosotros le llamamos sembrando envidia, ¿no? O sembrando fragmentación de pueblos, ¿no? Entonces, que tienen también un fin contrainsurgente, por cierto. Entonces, los militares tienen a cargo el Tren Maya, los militares tienen a cargo el canal interoceánico. Y aquí te quiero decir que no solamente ha favorecido a los militares, sino que también ha favorecido, y aquí uso el término correcto, y no me da vergüenza usarlo, del imperialismo estadounidense, porque el canal interoceánico es un proyecto que ya se vislumbraba desde el siglo XIX, antes del Canal de Panamá y el Canal de Nicaragua, ¿verdad? Y que hubo un tratado que se llamó McLean Ocampo en la época de Juárez, de Benito Juárez. Y Juárez, con objeto de conseguir dinero para su lucha contra los conservadores, hipotecaba el canal de Tehuantepec a los estadounidenses a perpetuidad y al mismo tiempo concesionaba vías de ferrocarril que iban del Golfo al centro de los Estados Unidos y del Pacífico al centro de los Estados Unidos. Esto mismo ya ocurrió. Esto es, líneas estadounidenses de ferrocarriles tienen alrededor de 4.500 kilómetros de concesión y al mismo tiempo el proyecto del canal interoceánico funciona como el viejo proyecto que quería Juárez y que, por cierto, nunca dio lugar porque el Senado de los Estados Unidos no ratificó ese tratado. Entonces era el tratado McLean Ocampo. Yo le he puesto Obredor Biden o Obredor, ¿no? Según los presidentes, porque Alberto, evidentemente que discúlpame que te interrumpa. Me gustaría, digo, en este contexto que estás describiendo, de realmente de pérdida de autonomía, ¿no? O una autonomía amenazada, podemos decirlo así así, es. de parte de las comunidades indígenas. Yo quiero que me expliques cómo funcionan esas comunidades. Por ejemplo, cómo funciona una asamblea de base, cómo funcionan las guardias comunales, algo muy elemental pero que escapa al entendimiento de la gente común. ¿Puede ser? Bueno, mira, las autonomías funcionan a partir de las asambleas comunitarias. Esto es, en la gran mayoría de los casos, incluyendo el EZLN, funciona o ha estado funcionando en 3 niveles, en el nivel local, en el nivel municipal y en el nivel regional. En el último año tomaron un acuerdo sobre las tierras y que les llaman las tierras del común,
pero básicamente han estado funcionando sus gobiernos de la manera tal en que todos los integrantes de una comunidad, hombres, mujeres, participan dentro de distintos tipos de comisiones relacionadas con los propios gobiernos. Esto implica que estas autonomías tienen un carácter integral. Entonces, pues hay comisiones de salud, hay comisiones de cultura, hay comisiones de educación, hay comisiones de seguridad, hay comisiones de todo tipo de cosas, de la producción económica, ventas, etcétera. Los zapatistas son los que más han cumplido con el concepto de integralidad de las autonomías. Y en ese sentido, pues puede decirse que durante todos estos 30 años, desde el 94, pues los zapatistas han llegado a un alto grado de autonomía integral. Dentro de esas atribuciones o competencias entra la cuestión de la seguridad. Y ahí es donde, digamos, la influencia zapatista pues ha sido sembrada en otros lugares de la República, que con sus propias peculiaridades pues ha iniciado en el mundo indígena distintos tipos de autonomías. Por ejemplo, en Cherán, pues hay, es un pueblo en Michoacán que hace unos 7, 8 años decidió que se iba a gobernar autónomamente. Las mujeres tienen un papel fundamental, vivían asolados porque ellos tienen un gran bosque y el crimen organizado se estaba robando el bosque. Entonces, decidieron que nunca más iban a permitir eso y entonces rodearon la comunidad y organizaron una guardia comunitaria para cuidar sus bosques. Y así surge la guardia comunitaria de Cherán. Diferentes tipos de organizaciones han estado organizando en territorio mexicano este tipo de experiencias. A veces ni siquiera se conocen por la prensa, pero son experiencias que tenemos nosotros en Oaxaca, sobre todo donde hay una gran población indígena, en Veracruz, en Chiapas, obviamente, aún en tierras no zapatistas, en Michoacán y en otros lugares de la República donde hay población indígena. De esta manera están funcionando los gobiernos autónomos. ¿Cómo es el rol de los defensores del territorio, ¿no? Que a veces escuchamos por la prensa que han sufrido atentados? ¿Cuál es exactamente su rol? Bueno, mira, dentro de todo este movimiento de resistencia, a veces sobresalen ciertos personajes que son el blanco de la contrainsurgencia, del crimen organizado. Y entonces la guerra que no terminé de definir se extiende en otros terrenos que los directamente ya descritos de ataques armados a las comunidades. Y esto tiene que ver con la judicialización de la resistencia. Esto es, en el artículo señalas, yo menciono uno de estos dirigentes contra el canal interoceánico, que fue condenado recientemente a 46 años de prisión. Pero también hay ataques directos. En Morelos, hace unos años, como 3, 4 años, asesinaron a un dirigente muy importante, Soberanes se llamaba, que se apellidaba, que les estorbaba también. Llegaron, tocaron a su puerta y cuando abrió, lo asesinaron. Esto, digamos, se repite en todas las latitudes de la República Mexicana. Ha habido centenares de asesinatos de todo tipo y hay centenares de presos políticos acusados de todo tipo de cosas, incluyendo acusaciones falsas pues,
de posesión de armas de fuego, etcétera, y a este tipo de guerra es judicialización de la resistencia y criminalización de las resistencias. Gilberto, una última pregunta de mi parte, agradeciéndote estos minutos. Gane quien gane las elecciones, ¿qué va a cambiar para las comunidades originarias? Poco porque el proyecto de Claudia es un poquito más de lo mismo. De ir todo como está en este momento y que no ocurra algo inusitado que suele ocurrir en estos países en donde la violencia es una cosa cotidiana, pues las cosas van a seguir un poco como están, ¿no? El mismo, la misma recolonización, las mismas tareas para las Fuerzas Armadas. No creo que Claudia tenga en sus planes retirar a los militares otra vez fuera de las misiones que este presidente les ha otorgado. Ella ha sido, bueno, la conozco, es una científica de la UNAM, una profesora, está mejor preparada que el actual presidente desde ese punto de vista, pero es muy fiel seguidora de Andrés Manuel López Obrador. No se ha destacado por tener una actitud independiente. Entonces yo creo que vamos a tener un gobierno de un poco más de lo mismo. Bien.